Esta era una vez una mamá que era codependiente. ¿Codependiente de quién? De su hijo. Su hijo era alcohólico y aparte era muy agresivo, entonces tenía un problema de manejo de ira y aparte era alcohólico. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que su hijo se metía en problemas, ya sea por pelearse o por ser alcohólico, bueno, la mamá iba al rescate, lo defendía, este, había que solucionar, no sé, que rompió algo, lo pagaba y que si lo metían a la cárcel, lo sacaba de la cárcel, si chocaba un auto, le compraba otro auto o le reparaba el auto que rompió, porque la mamá era codependiente. Ya sabes que es codependiente, es creerte responsable de la felicidad de alguien más. ¿Y qué crees? Esto sucedió por muchos, muchos años, alrededor de 45 años. Y ya el pequeño grandulón de 45 años seguía entrando a la cárcel, seguía la mamá sacándolo de la cárcel, dándole sus chilaquiles porque andaba crudo. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pagando la fianza para que se lo sacaran libre. Pobrecito de mi hijo, ay, cómo ha sufrido. Yo soy la culpable de que él haya sufrido tanto de niño, por eso es mi cruz, debo de salvarlo. Y entonces ella siguió por la vida hasta cuando su hijo tuvo 45 años fue cuando fue a un taller y en este taller hablaban de las adicciones, entonces dijo voy a ir a ver si puedo aprender algo de cómo manejar la adicción de mi hijo al alcohol. ¿Y qué crees? Fue al taller de adicciones y algo que le impactó mucho fue cuando el experto en adicciones dijo, para que haya un adicto debe de haber un codependiente. Cuando el codependiente lo sacas de la fórmula, ¿qué crees? El adicto desaparece. Un ejemplo, y dijo el terapeuta, el experto en adicciones, un ejemplo, una mamá que cada vez que su esposo toma y, por ejemplo, al día siguiente, en lugar de pues dejarle que viva sus consecuencias, no, le hace sus chilaquiles, le prepara su bebida energetizante, o como se diga, para que se le quite la cruda, y en lugar de dejarlo que viva las consecuencias de ser un borracho, lo protege y lo cuida, y por ejemplo, si se cae en el tráfico y se golpea y de volada la esposa va y lo atiende y le dice, ay, mijito, ay, esposito, viejito precioso, te caíste, vamos a curarte, vente a la casa, te voy a curar tus heridas y que también lo meten a la cárcel y también lo está la mamá anda ahí juntando dinero entre todos los hijos para que lo saquen de la cárcel de inmediato porque, ay, pobrecito, soy responsable de la felicidad. El día en el cual la esposa deja que el Señor se quede en la cárcel, que sufra las consecuencias de haberse caído, de que ya no lo esté rescatando, en pocas palabras, ese día, ese Señor deja de ser adicto. Porque para que haya un adicto, debe de haber un codependiente. Cuando el codependiente le cae el 20 de que le está haciendo un daño al estarlo salvando y cuando le deja experimentar sus consecuencias, es el día en el cual el adicto se alinea porque se alinea. Porque si no, como dice la frase, cuando uno eres papá, a veces uno quiere proteger a los hijos con una cápsula, ¿no? Una burbuja. Déjame decirte algo. Si tú no le pones límites a tus hijos, la sociedad va a hacerlo. Entonces, si tú no tienes el valor de ponerle límites cuando tú te mueras, la sociedad se va a hacer cargo de ponerle los límites que tú no le pusiste. Entonces, ¿qué mejor que dejarlo experimentar sus propias consecuencias? Recuerdo, y con eso termino, cuando yo a los 16 años andaba muy descontrolado, me fui a tomar a la casa de unos amigos, estábamos en una fiesta y ahí punches, punches, todo agradable en la fiesta, pero se nos acabó el pomo, como decíamos allá en Monterrey, el pomo es el vino, y como no había Oxxos en aquel tiempo, yo sí, tengo 41 años, no había Oxxos, pues tuvimos que ir hasta una casa clandestina que estaba a muchas cuadras retirado de la casa donde estábamos festejando. Entonces cuando vamos allá a la casa clandestina donde vendían el alcohol a las 4 de la mañana, pues ¿qué crees? Que de regreso mis amigos empezaron a vomitar, a mí también me dieron ganas de vomitar enfrente de una casa y para no hacerte el cuento largo vino la policía, nos agarró y esa noche fue una noche de terror, no te voy a decir lo que pasó esa noche, simplemente fue espantosa. Me di cuenta de que lo que pasa en las películas se queda corto con lo que se vive cuando tú en carne propia estás en una cárcel.
Primero estuve en los separos y luego en la de menores porque tenía 16 años. ¿Y qué crees? Cuando salí de la cárcel, porque mi mamá fue como a las 10 de la mañana, o sea, nomás estuve 6 horas ahí en la cárcel, nada más 6 horas. Cuando fue mi mamá por mí, nunca se me va a olvidar su cara. Yo fui a abrazarle y me dijo, no, se puso seria, nada más hice seria. Y luego en el camino de regreso, en el camión, hubo un silencio, ese silencio incómodo por todo el camino, que fue 1 hora más o menos, desde la cárcel hasta la casa. Y al día siguiente, curiosamente, mi mamá se empezó a comportar como siempre se comporta conmigo, o sea, normal, normal, o sea, cada quien a sus actividades, todo normal. ¿Y qué crees? Pasaron 2 días y ella normal, 3 días normal. Y dije, está muy raro esto. Al tercer día le digo, mamá, ¿por qué no me has regañado por haberme alcoholizado y ido a la cárcel? ¿Por qué no me has regañado? Se me hace muy extraño que no me hayas dicho nada. Y me dijo estas palabras. Neto, no necesito regañarte. La experiencia de estar en la cárcel fue tu consecuencia. Yo sé lo que experimentaste y sé que fue horrible y ese fue tu pago y tu consecuencia. No hay nada que aportarle a eso.